1567, Thomas de Cavendish llegó a estas costas para reparar su nave para asaltar inmediatamente después a la nao de China. El cronista de la ciudad, Enrique Vega, tiene registrado todo este arribo que sin duda es el primer antecedente de actividad en costas mazatlecas. Pues es uno de los primeros que se tienen registrados en Mazatlán, pero particularmente es importante por el carácter de fenómeno corsario, que es más usual en la zona del Caribe que en la zona del Pacífico. Se conoce más a los piratas del Caribe que a los piratas del Pacífico. Y sin embargo, Cavendish fue el pirata en su tiempo que logró el récord, digamos en su momento, el récord Guinness del mayor tesoro robado a una embarcación. Que fue la de la nao china. Fue tan grande que no se lo pudo llevar completo. No, porque había una diferencia enorme entre casi el doble del tipo de embarcación que era la Santana, que era la nao de China, que venía a Acapulco desde Filipinas, y la embarcación El Deseo, que él traía desde Inglaterra. Y entonces se cuenta que tuvo que tirar al mar buena parte del fondo. Pues ahí les dejó buena parte de ese tesoro. Hay diferencias en la cuenta que se hace respecto a lo que traía la nao de China desde Filipinas a México, pero aún así se considera que fue el primer gran atraco contra una embarcación de esta naturaleza y uno de los más cuantiosos de su tiempo. Sin embargo, a pesar de lo delictivo que suena todo esto, de Cavendish realizó la primera circunnavegación intencional en la historia del planeta. Así es, ya habían otros navegantes españoles y portugueses realizado el mismo viaje, pero había sido por etapas, algunos no lo habían concluido, como el caso de Magallanes, Ni sabían lo que estaban haciendo. Y otros no era su intención original. Él sale de Inglaterra con la misión oficial de hacer este viaje de circunnavegación, pero bueno, en el trayecto realiza algunos estropicios en el sur del continente americano, en la zona del Pacífico, y también realiza esta hazaña corsaria en el Pacífico mexicano. ¿Qué le deja a Mazatlán el paso de Thomas de Cavendish? Pues le deja, digamos, el primer reconocimiento internacional de la existencia de las islas de Mazatlán. Es de las primeras veces que aparece en el mundo la ubicación precisa de este lugar, y bueno, no es poco porque a partir de ahí empiezan a desarrollarse otra serie de actividades que tienen que ver con la navegación, aparte de la exploración que poco antes había realizado por acá Sebastián el Vizcaíno. 3 siglos después viene la invasión francesa y Mazatlán es asediado por un buque de guerra que tiene fama de ser el más importante o el más poderoso de su tiempo. Sí, la Armada francesa era la más importante en aquella época de la segunda mitad del siglo XIX, y bueno, pues intentó en marzo de 1864 tomar el puerto. Hay ahí una situación que generó una batalla que entre el 26 y el 31 de marzo consistió en un enfrentamiento con el ejército que custodiaba Mazatlán, aunque hay que señalar que la Cordelier como embarcación había estado ya en el puerto en 2 ocasiones previas, había hecho viajes rumbo a Guaymas en esas fechas, en esas ocasiones, y en uno de los regresos fue cuando su capitán Henri de Martineau decidió tratar de tomar el puerto, que ya estaba entre los puntos estratégicos que deberían asumir los franceses para poder controlar el noroeste mexicano. Todo esto pasaba a través de lanchones y cosas así, porque no había un puerto formalmente establecido. No, nunca hubo un puerto hasta el siglo XX con instalaciones adecuadas para la recepción de las embarcaciones. Normalmente, de manera original, se hizo sobre la playa norte, en lo que conocemos como Puerto Viejo, la primera zona de atraque, pero luego después se vio hacia 1828 que era mucho más protegida la zona de la playa sur, y hasta acá se trajeron las instalaciones portuarias, incluyendo a la aduana marítima que se instaló justamente frente a los muelles de aquella época. Y luego ya en el siglo XX, en la primera mitad del siglo XX, vino el desarrollo portuario, que tardó varios lustros en concretarse. Pues mira, desde 1896 se hicieron los primeros proyectos para desarrollar en el canal del Astillero, que es ahora el canal de navegación, las zonas portuarias, el área de muelles. Pero bueno, pues se vino la revolución. En 1911 estuvo aquí Pino Suárez, 1911-1912 estuvo aquí Pino Suárez como vicepresidente del gobierno de Madero, precisamente, entre otras cosas,
traído por Manuel Bonilla, que era el secretario de Comunicaciones de la época, para que conociera del proyecto de desarrollo portuario para Mazatlán, pero bueno, cayó el gobierno de Madero prácticamente de manera inmediata y esto se volvió a postergar. Cuando los sonorenses llegan en los 20 al gobierno de la República, Obregón empieza a desarrollar otra vez la idea de las obras del puerto de Mazatlán en 1924, 1925, y bueno, ahí es cuando empiezan a dragar, a realizar las obras que finalmente van a terminar en 1951 con el primer muelle fiscal de Mazatlán, que es el principal que tenemos ahora. Y esto da lugar a que haya una gran fiesta cuando llegan los primeros 2 barcos, que por cierto eran españoles, a nuestro puerto. Curiosamente, la historia mazatleca tiene esa circunstancia. Los barcos que inauguran el muelle fiscal oficial con tanto retraso como del que hablamos, pues van a ser 2 barcos españoles, de origen vasco los 2. Lo curioso es que no teníamos relaciones con España. No, pero la relación comercial pues era muy importante ya para esa época, y bueno, pues el desarrollo de Mazatlán registra que el Rita García va a ser el que inaugure oficialmente cuando está aquí el presidente Miguel Alemán para dar el banderazo de inicio del tráfico portuario por los muelles fiscales, pero un mes antes prácticamente, 20 y tantos días, se probó la instalación del muelle con otro barco español, el Eolo, más o menos de las mismas dimensiones y también del mismo origen del norte de España. Ahora, no sé si por razones técnicas o porque así era el proceso, estos barcos duraron muchos días aquí en Mazatlán. Sí, era bastante complicada la operación de la lige, de tal suerte que bueno, pues tardaban buen tiempo todavía a hombro en bajar toda la carga y poder volver a llenar los barcos con la carga que tenían que transportar de regreso, porque es que siempre era un intercambio el que se realizaba. Tengo la presunción de una anécdota en que el ferrocarrilero Manuel Cañedo, que era simpatizante a distancia de la República, se dio a la tarea de convencer a algunos de los oficiales del Rita García para que desertaran del gobierno de Franco y los refugió en su casa. Entonces el barco volvió con la tripulación incompleta. Bueno, el asunto es que la mayoría de ellos eran de origen vasco, que no eran proclives, por supuesto, al gobierno nacionalista de Franco, y sí, efectivamente está registrada esa anécdota en la historia local de la deserción de estos españoles. La modernidad en las travesías para Mazatlán se viene no solo con los barcos de gran calado, con los barcos de comercio internacional, sino con los ferries. Sí, los ferries van a ser otro momento histórico importante para Mazatlán, para el desarrollo comercial. Bueno, los ferries van a nacer en la época en que Mazatlán empieza a despegar de nuevo desde la perspectiva del uso del puerto para las actividades primero camaroneras y luego ya para las actividades de mercantes de mayor calado. Y los ferries van a servir para comunicar al continente con La Paz, Baja California en específico, desde Mazatlán. El primer barco que realizó esta travesía oficialmente fue el ferry que se llamó La Paz y que pues estuvo aquí durante buen tiempo haciendo los viajes que generaron curiosamente también un comercio muy peculiar en Mazatlán, que fue el fortalecimiento de lo que llamaban en los 40s y 50s el comercio de ultramarinos, que familias locales hacían gracias a los viajes en ferrocarril hacia Nogales, que traían cosas de importación y bueno, pues aquí las vendían. Con el ferry, el tráfico que se generó fue el de la Fayuca, porque La Paz era un puerto libre en donde había libre importación y bueno, pues ahí hacían viajes numerosas personas de Mazatlán y ponían a disposición de la gente del puerto mercancías que no estaban al alcance de las personas en aquella época y sobre todo a precios mucho menores a los que se podría adquirir una televisión, una grabadora, incluso ropa, que era una de las mercancías más usuales del tráfico. En casi todas las colonias de Mazatlán siempre había un fayuquero que iba a La Paz y hacía las veces del comerciante que le permitía a la gente pues estar a la moda o tener los bienes muebles que requería para las comunicaciones de la época que también empezaban, la televisión particularmente. Y luego viene ya la consolidación de la modernidad de Mazatlán con los
barcos turísticos, con estos grandes cruceros que, por cierto, cuando no estuvieron le hicieron mucho daño a la economía de la ciudad, pero que nos permitieron tener una visión de lo que es el mundo turístico actual. Sí, también Mazatlán entra a la fase del desarrollo turístico después del fenómeno pesquero, cuando empiezan a llegar también no solo vuelos internacionales a nuestro aeropuerto, sino también con los cruceros. A partir del 68 empiezan a registrarse los arribos de estos barcos que vienen haciendo viajes internacionales desde Estados Unidos hasta Panamá en algunos casos. Y bueno, pues quizás el más recordado por la gente en su tiempo es en los 70s, cuando se realiza el famoso atraque del Crucero del Amor, que coincide también con una serie de televisión que estará en boga en ese tiempo. Y que incorporó a varios artistas locales, de manera que pues sí les llamó mucho la atención a los mazatlecos. No, pues es que se hizo una recepción muy especial, como suelen hacerse ahora para la recepción de los barcos cruceros que por primera vez llegan al puerto. Y hoy estamos en las vísperas muy prolongadas, muy alejadas de una modernización total del puerto, de una reconstrucción, de una movilización incluso hacia el fondo de los esteros de Ligurías y de La Sirena. ¿Lo iremos a ver, licenciado? Pues nos los han anunciado tanto que pareciera cercano. Sin embargo, las propias limitaciones técnicas que implica el desarrollo de estas nuevas instalaciones portuarias probablemente prolonguen mucho más de lo deseado el nuevo puerto de Mazatlán hacia el sur. Si hubo problemas en la época de la creación del puerto en 1951, porque había quienes decían que donde tenían que hacerse las instalaciones portuarias era en la playa norte, bueno, pues ellos hablaban de las dificultades técnicas que implicaba el mantenimiento del canal de navegación, que no han sido, por supuesto, rebatidas, sino por el contrario, totalmente corroboradas por los propios fenómenos naturales. Así que habrá que esperar a ver si con la tecnología se logra justamente desarrollar estas nuevas áreas portuarias en poco tiempo, para que nos toque ver el nuevo Mazatlán que deberá gestarse con estas nuevas instalaciones.